el gobierno está realizando, dice, acciones económicas para poder cubrir eso y que no afecte de gran manera a los bolivianos, por supuesto, en la crecida de los precios. Vamos a ver qué es lo que dicen analistas bolivianos en nuestro país, cómo repercute esto en Bolivia. Estamos con Andrés Guzmán, analista internacional, a quien le agradezco por estar en estos minutos con nosotros. Hola Andrés, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo afecta esta... Estamos hablando de la crecida de muchos precios a nivel internacional en productos que Bolivia importa, por ejemplo? Sí, muy buenos días, Dianara. Efectivamente, hay un crecimiento de los precios, hay un aumento, una inflación a nivel global que en cierta manera se está revirtiendo, afortunadamente, pero hay productos que, como bien dices, nosotros importamos y esos productos son efectivamente los que están aumentando de precio, como por ejemplo el petróleo, ¿no? Que también define el precio de los combustibles en general, gasolina, diésel e incluso también el gas, tienden a aumentar, están aumentando, y eso obviamente nos cuesta mucho porque en Bolivia tenemos además una subvención a los hidrocarburos, como todos sabemos, y eso es bastante oneroso para el Estado, que tiene que pagar la diferencia del precio más alto a nivel internacional con el precio más bajo a nivel interno. Entonces eso es un gran problema, y justamente este fin de semana, el domingo, se van a reunir los países de la OPEP Plus para terminar de definir un recorte en la producción del petróleo, ¿no? A 2 millones, van a recortar en 2 millones de barriles la producción global de petróleo para que los precios sigan aumentando. Entonces esto obviamente genera muchas dificultades para los países que importamos este producto, y es prácticamente una realidad, ¿no? Ahora bien, eso está ocurriendo, como digo, con ciertos productos, pero en general la economía mundial en realidad está mejorando, está con un repunte, y la inflación también está remitiendo. Entonces, bueno, hay datos que van por un lado y que van por el otro, pero la situación específica para Bolivia no es muy alentadora. El ministro de Economía manifestaba, Andrés, que entre estas acciones para mitigar o contrarrestar estos efectos negativos de lo que pasa en la economía global, en la economía del mundo, es la implementación de las políticas de subvención que ya conocemos, por supuesto, a los alimentos y a los carburantes, que permite minimizar un poco o mitigar, contrarrestar estos efectos negativos. ¿Esta es una buena medida? ¿Usted la ve como buena? Sí, efectivamente hay esto. Ya hace varios años el gobierno aplica subvenciones a varios productos y como decía, principalmente a los combustibles. Y claro, eso ayuda a la gente, es un incentivo además para la producción, es digamos que positivo en cierto grado. Pero lamentablemente, como decía, también genera un costo muy importante para el Estado, que se ha hecho ya casi insostenible porque está en aumento, y lamentablemente no tenemos tampoco las divisas para responder al costo que significa, ¿no? Entonces, no es lo mejor en el sentido, viéndolo en términos globales. Tiene sus lados buenos, pero naturalmente también tiene sus costos, y eso le está costando, como digo, al país demasiado. Entonces hay que pensar en algún momento retirar los subsidios, y claramente eso va a afectar a la economía, al bolsillo, ¿no? de la gente de a pie, y va a ser una medida muy dura, ¿no? Pero en algún momento hay que tomarla porque, como digo, esto es insostenible. Ahora, se está diciendo mucho que la economía de Brasil está floreciendo gracias a China y Rusia, ¿no? De convenios, y se está trabajando intensamente para contrarrestar también esos efectos de manera económico global. Sabemos que muchos importa también productos, hablando de Bolivia, de Argentina, por ejemplo, pero Argentina está viviendo momentos de mucho cambio, ¿no? Se dice que en Argentina los precios también se han disparado, es decir, y esto obvio repercute y afecta directamente a los bolivianos, ¿no? Lo que pasa en otros países afecta a nuestro país, hablando económicamente.
en los que están más cerca, ¿no? Digo, Argentina, Brasil, Perú, Chile, por ejemplo. Efectivamente, los países vecinos naturalmente que tienen una conexión directa con nuestra economía, y de ahí que lo que sucede en estos países, sobre todo en las economías grandes como la de Brasil y Argentina, afecta mucho a la economía boliviana, y eso también es para considerarlo, ¿no? Porque efectivamente, como decías, hay un crecimiento o una dependencia de Brasil de lo que sucede en el mundo, y increíblemente Rusia, por ejemplo, le va a ir bien en términos económicos, a pesar de las sanciones y a pesar de la guerra y la situación que están viviendo. Este año su previsión es bastante alta en términos de crecimiento, de acuerdo a lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional incluso. Y para Brasil la situación en realidad no es tan buena, ¿no? Su crecimiento se está ralentizando, no va a tener un gran crecimiento, pero todavía es un crecimiento positivo y está, digamos que avanzando, ¿no? Entonces, eso claramente también, en general, creo que no es para preocuparse desde el punto de vista de Bolivia. El caso de Argentina está realmente en veremos, o sea, es mucho más impredecible o difícil de saber qué es lo que va a pasar, aunque las previsiones también son positivas, no de las mejores. Para el próximo año, al parecer, sí van a ser mucho mejores, para 2025. Claro. Pero este 24 todavía van a enfrentar y están atravesando serias dificultades actualmente, ¿no? Pero las reformas que se están haciendo, que son de shock, que son reformas radicales, pueden generar también una mejoría, una mayor estabilidad de lo que ha sido hasta ahora. Y la economía argentina ha atravesado duros momentos con la inflación y con todo lo que ha tenido que atravesar. Entonces, bueno, me parece que si bien las previsiones, digamos que son un poco menores que las que hay a nivel global, porque para China y Rusia las cosas son muy buenas, en América Latina no está tan bien la cosa, pero está mejor que hace unos años en momentos de la pandemia. Claro. Y eso es porque las cadenas de suministro se están volviendo a reactivar y están volviendo a funcionar, aunque con otra configuración. Hay ciertos problemas por las guerras, como tú decías, los conflictos, estos aumentos de los precios en el transporte, los contenedores, y aumento de los precios de los combustibles y algunos alimentos. Andrés. Sin embargo, las cosas están, bastante bien, ¿no? Y ahí, en lo que tú manifestabas precisamente, quiero abrir comillas, podría ser efectivo de ya las acciones gubernamentales con otros países, ¿no es cierto? Tipo de convenios o aliarse con qué países. Por ejemplo, algo que llamó mucho la atención, el Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Que está impulsando, dice, la economía del Perú en algunas zonas indígenas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, lo han visto efectivo. Acá están hablando ya de que se podría utilizar por parte de las autoridades el tema de la moneda china, por ejemplo, o los reales, ¿no? Para ciertos sectores, y generar economía para algunos sectores, porque claro, no todos dicen, estas monedas nos sirven a nosotros, porque siguen utilizando el dólar, ¿no? Sí, ese es otro tema muy importante que está sucediendo actualmente con las sanciones que se le están imponiendo a Rusia. Se quiere, digamos que, sancionar naturalmente a la economía rusa, con todos los activos que tienen congelados en Occidente, principalmente en Bélgica, más de 200.000 millones de dólares rusos que se los quiere usar para ayudar a Ucrania, ¿no? Y eso es importante porque se va a resentir mucho la economía de estos países, y nadie va a querer tener dólares, ¿no? Por lo menos del lado del este global, del sur global también. Entonces puede ser que si al final se decide hacer eso, ¿no? Es decir, usar el dinero ruso para ayudar a Ucrania, que es una medida además muy cuestionable en términos de derecho internacional, el dólar puede caer aún más en cuanto a su amplitud y a la confiabilidad que tiene en el mundo, ¿no?
Y ahí están los BRICS justamente proponiendo usar una nueva moneda que ellos van a lanzar, parece que prontamente, y esa moneda podría realmente expandirse muy rápidamente en todo el mundo, aunque eso también toma años, ¿no? Actualmente el dólar es la principal moneda con más del 60% en la utilización, ¿no?, para los intercambios. Y en segundo lugar está el euro y después varias otras monedas, y el yuan, que es la moneda que aquí se está planteando usar, es en realidad la sexta o la séptima moneda en el mundo. No es una moneda muy difundida porque China devalúa constantemente los precios de su moneda. Entonces, esto es una guerra geofinanciera, que es como se le considera, porque se están peleando duramente China, principalmente Estados Unidos contra Rusia, pero también están las otras grandes potencias, el G7, que quieren imponerle sanciones a Rusia, y a través de eso también generan desconfianza en el uso del dólar, ¿no? Entonces, claro, eso está ocurriendo actualmente. Y bueno, puede cambiar las cosas en los próximos años muy radicalmente si es que suceden estas determinaciones de más sanciones, en las que va a haber países que no van a querer usar el dólar. Exacto. De hecho, se conoce, Andrés, ¿no?, que el presidente Arce va a tener una agenda bilateral. Muy pronto va a viajar a Rusia, entonces veremos a ver qué es lo que va a pasar y esperemos que siempre sean las mejores acciones, ¿no?, que se puedan tomar por parte de nuestras autoridades para poder mejorar la economía y que la crisis mundial, económicamente hablando, pues no afecte de sobremanera a países chicos, ¿no es cierto? No estoy hablando de países subdesarrollados, sino países como el nuestro que, como bien decían las autoridades, no somos una isla, pero sí afecta enormemente, por supuesto, lo que pasa en el mundo, está claro, ¿no es cierto? Así que, Andrés, estaremos expectantes y, por supuesto, hablando más adelante de economía también y las acciones de nuestras autoridades. Gracias por ahora por habernos acompañado, querido Andrés. Gracias a ti, Diana, un gusto como siempre estar en Levántate Bolivia. Gracias por acompañarnos, le decimos a Andrés Guzmán,